Descentradas, una propuesta de comunicación alternativa. Y acá mi querido compañero operador de esta tarde, Adrián Paz, me indica que logramos comunicarnos. Te cuento que vamos a hablar nuevamente de salud mental y para ello tenemos esta grata entrevista. Siempre ella nos hace un lugarcito de su apretada agenda y desde ya muy agradecido las descentradas y Mariela Ramos, quien te habla, la doctora Silvia Papuchado. Ella es doctora en psicología clínica, vicepresidenta del capítulo Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatría 2025, coautora del libro No están locos de la editorial Vergara, voluntaria del Grupo Familiar Esperanza, creadora de ESMI, Educación en Salud Mental Integral. Silvia, buenas tardes. Hola Mariela, encantada de estar nuevamente con ustedes, con los oyentes de una provincia tan querida para mí. Sí, te agradecemos porque sabemos de tu apretada gente que hiciste un lugarcito esta tarde para poder hablar con nosotros. En realidad, lo que acordamos, Silvia, fue que íbamos a comunicar un poco, vos que sos especialista y tenés siempre la última actualización de esto sobre el nuevo proyecto de salud mental, pero me gustaría tomarme el atrevimiento de poder preguntarte un poco sobre el análisis, tantos acontecimientos que están ocurriendo y sobre todo con nuestros adolescentes y jóvenes, Silvia. Hablo específicamente de estas amenazas de tiroteo que en el día de ayer poblaron los titulares, más de 20 colegios, entre ellos la provincia de Tucumán, con 2 colegios importantes, San Francisco y un colegio Guillermina. Estuviste el año pasado en nuestra provincia. Y la otra cara de esta realidad tiene que ver con la violencia con nuestras infancias también, precisamente este tema desprendiéndose de lo que ocurrió, de lo que ocurrió con Ángel, este niño de 4 años. Sí, a ver, yo voy a decir algo que tiene que ver con lo que es la violencia que en este momento está atravesando la sociedad. Y creo que tiene mucho que ver con la salud mental. Está totalmente ligado una cosa a la otra. Después de la pandemia del 2020, los hechos que han disparado de salud mental en el mundo, por supuesto, pero yo hablo de nuestro país, es enorme. Estados de ataques de pánico, ansiedad, lo que se les pueda ocurrir. Bueno, precisamente después vamos a hablar un poco de esto de actualizar la ley de salud mental que se hizo en el 2010 y se reglamentó en 2013, pero realmente haciendo foco en esto de la violencia, yo voy a decir algo, me parece súper importante primero, entender que la niñez y la infancia y la adolescencia es algo que hay que cuidar porque es el futuro de nuestro país. Entonces tenemos que poner foco en ello. No digo que no en el adulto ni el adulto mayor, desde ya que todos, pero ellos son el futuro del país. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué tenemos que ver como sociedad para que esto pase. Primero voy a decir que hay una diferencia entre lo que tiene que ver con los casos de violencia o de amenazas, que también son violencia, porque una amenaza es en sí misma un acto violento, pero diferenciar eso de lo que tiene que ver con la muerte de este chiquito Ángel, porque bueno, ahí estamos hablando de una absoluta desidia y que yo creo, y esto es mi opinión personal, que sería como un segundo caso Lucio, donde nadie vio, no vio la escuela, no vio el juez, no vieron los asistentes sociales, no vieron los maestros, el defensor. ¿Qué pasó que todo el mundo miró para otro lado cuando todos vemos la desgraciada forma en que ese chiquito no quería ir a donde lo llevaba? Su progenitora, no digo madre, porque madre es una función, la función de maternar la puede cumplir tanto un hombre como una mujer, sea o no biológico, no importa, maternar es otra cosa.
esa mujer era su progenitora, nada más. Me parece que todos miraron para otro lado y ahí sí me pregunto dónde estábamos todos, qué pasa con todos los que no miraron. No miró nadie, nadie vio lo que pasaba. Bueno, eso me parece un horror, una tragedia absolutamente evitable. Y creo que cada uno tiene la responsabilidad que tiene y tiene que hacerse cargo de lo que hizo o lo que no hizo en ese caso. Dejando esto de lado, que es absolutamente trágico desde ya, que es casi imposible hablar de eso porque uno no puede siquiera imaginarlo, ahora quiero decir un poco algo en relación a estos adolescentes. A ver, la adolescencia yo siempre la defino como un caos de tránsito, porque en realidad la adolescencia, como indica el nombre, es adolecer, adolecen, padecen esta etapa, donde todo está cambiando, desde el cuerpo, que dejó de ser el cuerpo de niños, que todavía no es un cuerpo de adultos, hasta la parte psicológica. El cerebro no termina de conformarse hasta los 25 años. Entonces, imaginemos lo que pasa con todos estos chicos tan jóvenes y con las redes, porque esto tiene que ver con las redes, porque tiene que ver con lo que llamamos un copycat. Uno amenaza y entonces otro vio y otro amenaza, y a lo mejor muchos de los que amenazan no piensan hacer absolutamente nada, simplemente se sienten como muy poderosos porque ponen esto en redes, mañana matanza, no se presenten en la escuela, no va a quedar nadie. Y es verdad que en algunos casos puede suceder, pero en otros no, en otros sabemos de qué se trata. El punto es por qué un chico tiene que llegar a ese punto de violencia. ¿En qué momento estamos como sociedad para que esto se repita tanto? O sea, tenemos que preguntarnos esto. Cuando vos leíste, cuando me presentaste, dijiste, ella es la creadora de ESMI. ESMI es educación en salud mental integral y tiene que ver con esto, con capacitar a toda la sociedad, todos, niños, adolescentes, adultos, maestros, profesores, fuerzas de seguridad, bomberos, enfermeros, médicos no psiquiatras, a todo aquel que no sepa de salud mental, capacitarlo, que sepan qué hay que hacer, que sean operadores, que ellos a su vez puedan educar, que sepan de qué se trata la enfermedad mental, que sepan no para diagnosticarlo y ser especialista, pero sí para saber cómo actuar. ¿Qué hacer cuando un chico dice que le hicieron bullying? ¿Cómo tratar el tema? ¿Cómo hablar con los padres? ¿Cómo hablar con los maestros y con los chicos? Esto no puede seguir pasando. Realmente es inadmisible. Sí, esto no puede seguir pasando y otra de las frases que acabas de decir me conmociona. ¿Dónde estábamos todos cuando pasó lo de Ángel? Y leíamos hace rato, compartíamos también quizás en un ejercicio de memoria sobre digamos, con estas leyes que tenemos en la Argentina precisamente en lo que hace a protección de nuestras infancias, niños, Sí, niñas y adolescentes. Lo que decías, sí, esta capacitación, también tenemos lo que llamamos, lo que se conoce en la población como la ley Lucio, también después a sí. partir de ese lamentable caso de Lucio Dupuy. Ahora, el punto es este, yo pregunto, ¿es necesaria una ley? Sí, claro que es necesario. Ahora, ¿alcanza con eso? Mm. No, porque la ley Lucio está. Sin embargo, este caso Ángel es como un caso repetido donde nadie vio. Entonces, además de cambiar la ley o hacer una ley, lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Me parece que de esto se trata, el respeto por las leyes, el respeto por el otro, entender que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, que no podemos ir por sobre eso, que todos tenemos que estar atentos. Cuando vos me dijiste el tema de la actualización de la ley de salud mental, porque en realidad lo que se va a hacer no es un cambio de ley, porque no hay que cambiar toda la ley, lo que hay que hacer es actualizarla en algunas cosas, y una de las cosas tan importantes que la comunicó el ministro de Salud, el doctor Lugones, tiene que ver con dejar de llamar padecimiento y llamar enfermedad. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno puede decir, bueno, es una palabra. ¿En qué puede cambiar una palabra? Cambia mucho una palabra, porque padecer puede ser algo que uno sufre momentáneamente,
me quedó la ropa chica, salí sin paraguas y me mojé, uy, cómo padezco esta lluvia, esta tormenta. Una enfermedad es otra cosa. Una enfermedad es algo que requiere de un especialista, es algo que sí o sí requiere de un médico, que necesita imprescindiblemente un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Entonces, llamar a las cosas por su nombre no es solamente cambiar una palabra porque sí, es el sentido que le damos a esa palabra. Decir que alguien está enfermo significa que hay que atenderlo, mirarlo, tratarlo, entender que está vulnerable, mucho más si la enfermedad es mental. Porque yo siempre digo que cuando la enfermedad es física, si alguien tiene las piernas enyesadas, si alguien es diabético, eso se ve, se nota, se comunica y se respeta. Si uno dice, tengo un familiar que es adicto o es esquizofrénico o es bipolar, el otro medio que se corre, parece como que fuera una vergüenza contarlo. ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro y el hígado? ¿Los pulmones y el corazón? No, son todos partes del mismo cuerpo. Entonces, me parece que hay que actualizar la ley precisamente para empezar a nombrar la enfermedad, para poder respetarla como tal. De ninguna manera es estigmatizarla, es respetarla, y porque además se va a tomar en cuenta lo que es el IC-10. Esto es un manual psiquiátrico que es mundial. ¿Y con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que, supongamos que yo tengo un paciente que se va a vivir a Mozambique. ¿Cómo hago yo para comunicarme con su psiquiatra y decirle, contarle su historia clínica? Bueno, con ese manual psiquiátrico hay fórmulas para las cuales el diagnóstico se puede transmitir, letras, números. Entonces no importa en qué lugar, en qué ciudad, en qué punto del planeta estemos, todos los especialistas van a entender de qué se trata. Entonces me parece que eso es un cambio fundamental. Lo mismo que hablar de instituciones, sean públicas o privadas, que sean especializadas. No más manicomios, no hay manicomios. Hablemos de instituciones especializadas, así como hay instituciones que se especializan en cardiología, otras se especializan en gastroenterología, que haya otras que se especialicen en psiquiatría y respetarlas como tal. Entonces, esos lugares, por supuesto que tienen médicos de otras áreas, pero tienen especialistas en el área psiquiátrica, que es a lo que nos referimos en esta ley. Entonces, me parece, por supuesto que después de lo que vos comentaste con mucha razón sobre el tema de la ley de Lucio, digo, ¿es necesario actualizar una ley? Sí. También después es necesario cumplirla, sin ninguna duda. Claro, porque revisando todo lo que se está produciendo de contenido en relación a esta modificación a la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657, uno de los debates está puesto primeramente en la institucionalización y también en que quizás no sean necesarias modificaciones cuando es una ley que no se llegó a cumplir en su totalidad. ¿Estás de acuerdo, Silvia, o tenés otra mirada? Mira, la mirada que yo tengo lo que dice es lo siguiente. En realidad pienso que debe estar mal interpretado lo que significa internar involuntariamente. Porque internar a alguien involuntariamente significa, primero, que la internación es el último recurso. Uno no interna a cualquier persona porque sí. O sea, se supone que uno interna solamente si la persona no está capacitada para tener conciencia de enfermedad y hacer un tratamiento de tipo ambulatorio. En caso de que eso suceda, hoy en día, la verdad es que la ley no prohíbe internar, pero obstaculiza mucho, porque a diferencia de otras patologías físicas, no sé, un infarto, un apéndice, uno tiene que recurrir a un abogado para poder judicializar a la persona que la familia considera que hay que internar. Yo entiendo que históricamente hubo muchos abusos, que se abusó de esto, que se internaba gente porque sí, que no había controles. Bueno, no. La verdad es que la propuesta de ninguna manera es esa, es respetar la voluntad del paciente cuando el paciente tenga conciencia de su enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con alguien que está en un brote psicótico? ¿Qué pasa con una persona adicta que no quiere adherirse a ningún tratamiento porque no considera que lo que tiene es una enfermedad, pero que en realidad corre un grave riesgo, él y quienes lo rodean? Porque el problema es que en esta ley actual lo que dice es riesgo cierto e inminente.
y es casi un oxímoron, porque si algo es un riesgo, es una opción, una posibilidad. Si algo es cierto, es una certeza. Entonces nunca podés internar a alguien si es una oportunidad o una ocasión que sea cierto o inminente. Riesgo cierto no hay, es riesgo o es cierto. Inminente significa que está sucediendo, que sería en el momento, que tenés que ver a alguien que se está por matar o que quiere matar a alguien. Bueno, hay gente que no quiere matar a alguien o no se quiere matar en ese momento, porque el tema es estructural. Hay gente que se está matando hace años, metiéndose veneno en el cuerpo, y esa gente tal vez no tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces necesitamos velar por ellos, necesitamos mirarlos, ayudarlos, cuidarlos, porque yo me pregunto, ¿cuántas cosas se podrían haber evitado? Esta chiquita de 14 años que se mató y tantos otros casos que suceden. Bueno, cuando yo estuve en Tucumán también pasó con una chiquita en la escuela que quiso quitarse la vida por bullying. Entonces yo digo, niña. Todo esto, sí, exacto, digo, todo esto se puede evitar. Tiene que haber una ley que hable de esto y que no entendamos que decir que alguien es un enfermo mental es un estigma. No, porque si vos decís tengo un primo que es diabético, no es una vergüenza, y porque además un diagnóstico no te define. Uno puede ser esquizofrénico y una gran persona, no tiene nada que ver. Un adicto puede ser buenísimo, no pasa por ahí, no estamos describiendo cómo es, estamos diagnosticando. Y si ese diagnóstico requiere como último recurso de una internación, bueno, habrá que poder internarlo siempre y cuando haya un médico que lo indique. En realidad lo ideal sería un psiquiatra, pero hay localidades donde no hay psiquiatras. Bueno, que haya un médico, dar 24 horas para que además haya un equipo interdisciplinario que confirme que es necesaria esa internación. Y lo digo para que todos aquellos que tienen miedo de que esto sea una tortura, un encierro, un secuestro, no. Un médico lo decide y en 24 horas hay un equipo interdisciplinario que lo confirma o no. Y además se le da aviso a un juez. O sea que todas las instancias van a estar previstas para respetar los derechos humanos a rajatablas, porque sin duda es lo primero que hay que respetar, y más en una persona enferma porque es vulnerable. Y lo que decías casi al comienzo de tu comunicación cuando hablabas cuando hablábamos en el caso anterior de los casos con las infancias, a partir de esto que pasó, no únicamente sí. Como dije, se poblaron las redes sí. de videos sí. que retractan o de búsqueda en los medios de comunicación para poder dar los testimonios sí. de cada uno de los casos particulares. Y vuelvo a la ley, a la propuesta de modificación a la ley de salud mental. Con la ley, dijiste, con la ley no es suficiente. Y en este caso, no. ¿Cómo serían los dispositivos que hoy encontramos desbordados? Sí, hoy están los dispositivos desbordados cuando hay, y reconozco que tiene mucho que ver con que la ley actual, 26657, decía que a partir del año 2020 debían cerrar todos, que todo el mundo que tenía un problema de salud mental se tenía que internar en un hospital general, o sea, un hospital polivalente, no especializado. Afortunadamente, mirá lo que voy a decir, que también parece una locura, afortunadamente tuvimos que atravesar la pandemia, que fue una desgracia para el mundo y también para nosotros, ese encierro, pero si no fuera por eso, a lo mejor hubieran estado cerrados. La pandemia hizo que estuviera esto entre paréntesis y que no terminaran cerrando todas las comunidades terapéuticas, los hospitales psiquiátricos, las clínicas, y aún así muchos cerraron. ¿Por qué? Porque se ve al psiquiatra o se ve a la salud mental como algo estigmatizado. De ninguna manera, es con todo respeto. Y sí quiero decir algo que tiene que ver con esto de la comunicación y las redes. Yo creo y celebro que en tu caso y en muchos que me llaman para dar testimonio sobre el tema de salud mental, tengan a la salud mental en agenda. Eso es lo que tienen que tener todos los comunicadores, todos los periodistas. Tenemos que hacerle saber a la gente que hay que hablar de esto, que hablar de salud mental, hablar de todo esto que está pasando, no es promoverlo,
es justamente lo contrario, es prevenirlo, es estar alerta, es llegar a tiempo. Prevención es llegar antes, cuando llegamos después llegamos tarde. Lo que sí es interesante es comentar qué pasa con estas repeticiones o imitaciones o como le decimos copycat, porque en realidad en muchos casos suceden estos casos terribles de violencia, un chico que va armado, bueno, y todo lo demás que sabemos y que tal vez ni hace falta repetir los hechos en sí mismos. Pero muchas de estas amenazas tienen que ver con la búsqueda que hacen chicos en las redes para imitar, para copiar. Entonces, lo que hay que hacer es dar charlas, capacitar, hablar con estos jóvenes, hacerles entender de qué se trata. Una amenaza, sea del estilo que sea, es violenta en sí misma, más allá de que vaya o no a llevarse a cabo. Porque además lo que genera es terror, porque una amenaza hace que toda la gente que la recibe o aquel que lo recibe pueda diseminarlo y entonces nadie va a la escuela. Pero esto es como que yo diga, mañana el banco tal cierra, todo el mundo saca sus ahorros y el banco efectivamente cierra. Esto es lo mismo, mañana hay una amenaza de bomba, nadie va a la escuela, y pasado, y después, y la semana que viene, ¿y qué hacemos con esto? De ninguna manera, es inaceptable. Profesores, docentes, ayudantes, encargados, todos tienen que estar alerta y hablar de esto con los chicos. Los niños y los jóvenes están en formación constante. Ayudémoslo en esto, por favor, a salir adelante. Tenemos que corrernos de este lugar. Esto no es lo que le hace falta a esta sociedad. No podemos seguir escuchando amenazas, armas de fuego, armas blancas, chicos que uno le ataca al otro a la salida. ¿Por qué? Porque lo dejó, porque no lo quiere. No, esto no puede seguir pasando. Entonces tenemos que realmente decir, bueno, tomemos el toro por las astas, hablemos de salud mental, capacitemos, eduquemos, hagamos que esto de alguna manera termine bien, que la gente esté consciente de qué se trata, los padres, que nadie tome a la ligera, bueno, mi hijo no usa armas, solamente amenazó. No, me tocó estar el sábado en un programa, en un canal de televisión, acá en Buenos Aires, donde mostraban el hecho de que un jugador de fútbol, creo que era de Jujuy, dijera bomba en un avión. Y eso generó un caos terrible. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que tiene 30 y pico de años no entiende que eso no es un chiste? Bueno, una amenaza no es un chiste. Decir bomba en un avión o en un aeropuerto no es un chiste, es una amenaza. Entonces, ¿por qué digo lo de la ley? Porque hay que cumplirlas las leyes. Una vez que están, hay que cumplirlas. Esta ley que existe tiene el espíritu de defender los derechos humanos, lo comparto absolutamente. Lo que hay que hacer es actualizar alguno de los artículos. Muchísimas gracias, Silvia, y como siempre tan precisa para que podamos entender problemáticas que son muy complejas y que nos están atravesando a muchas familias a lo largo y ancho de nuestro país. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Al contrario, mis gracias son totales para ustedes, desde ya para vos, en principio para la radio, para toda la provincia de Tucumán. Estuve 2 veces en el primero y en el tercer foro de salud mental y eso de lo que habla es de que esa provincia hermosa se ocupa de la salud mental. Así que desde ya, gracias por tener la salud mental en hablar. Nos estamos seguramente comunicando en algún otro momento. Silvia, un abrazo enorme desde esta provincia.